Buenas tardes, un saludo para todo el Perú y el mundo. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a la primera conferencia virtual, Rol de la Mujer en la Sociedad Pre-Inca en el Señorío de Huaura. El Centro Cultural Illari Producciones presenta esta gran conferencia virtual. El Centro Cultural Illari Producciones fue fundado el 15 de noviembre del año 2005 en el distrito de Huaura, con la finalidad de difundir nuestro folclore peruano y nuestro arte ancestral. Somos un centro cultural sin fines de lucro que se encuentra reconocido por el Ministerio de Cultura con resolución directoral 0495 del 2019 como parte de Puntos de Cultura con registro número 0133 y parte de las actividades culturales del Bicentenario Nacional que viene difundiendo y fortaleciendo nuestra entidad local con actividades que aportan al rescate y proyección de los saberes ancestrales. El Centro Cultural Illari Producciones tiene representantes a licenciada Silvia Rosa Huerta Chávez, directora general, licenciada Carla Rubí Sánchez Huerta, directora artística, licenciada Silvia Gabriela Sáenz Huerta, directora artística, y al licenciado Saúl Osorno García, coordinador general. El Centro Cultural Illari Producciones se encuentra realizando el proyecto Quillari Raimi, dirigido a niños y jóvenes de la provincia de Huaura, donde realizaremos la enseñanza de danzas ancestrales para la escenificación de nuestra puesta en escena. Este proyecto Illari, este proyecto Quillari Raimi, fiesta a la luna, la fecundidad y al intercambio de semillas del distrito de Huaura. Este proyecto está dedicado a las ritualidades que se hacían en homenaje a la trilogía lunar. También se da relevancia al rol de la mujer que en esta época tenía. El objetivo principal es fomentar identidad cultural en el distrito de Huaura con esta puesta en escena. Bien, en esta oportunidad tenemos al arqueólogo Cristian Alberto Manrique, que nos acompaña en esta conferencia virtual. Él es director en el proyecto de rescate arqueológico en el Cerro El Portillo, autorizado mediante resolución 38 del 2021, de fecha 12 de febrero de 2021. Arqueólogo residente en el plan de monitoreo arqueológico con infraestructura preexistente para el proyecto de instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de las regiones de Ancash. También es director en el proyecto de evaluación arqueológica en el sitio arqueológico del Cerro del Portillo, con fines de medir potencial arqueológico. Arqueólogo residente en el plan de monitoreo arqueológico Cantera Corona de Cerro Colorado, La Joya, Arequipa. Y su formación universitaria es licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, en esa oportunidad tenemos al arqueólogo Cristian Alberto Manrique Lázaro, que le damos la bienvenida y el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos. No sé si se me escucha y se me ve bien. Sí, correctamente. Ya, perfecto. Bueno, me presento como ya mencionaron, soy licenciado en arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente soy arqueólogo residente en el plan de monitoreo arqueológico que está mejorando los accesos en el asentamiento humano San Martín, cerca a la casona, que es la casona de la ex hacienda Retes, que es el lugar en donde se asentó San Martín cuando llegó al Norte Chico durante la expedición libertadora, durante la campaña. Em, Menciono esto porque es mi trabajo actual y bueno, si se pregunta a alguien qué hace un arqueólogo en una obra de ingeniería civil, tienen que tener en cuenta de que las obras que impliquen remoción de tierras, ya sea a nivel de suelo o subsuelo, requieren o se recomienda generalmente, por no decir que la ley indica,
la presencia de un arqueólogo para evitar que se encuentre algún resto arqueológico. De encontrarse un resto arqueológico para evitar afectación contra el patrimonio, porque recuerden que el patrimonio es de todos los peruanos, entonces nosotros necesitamos que todos los peruanos, ya sea nosotros ahora, como nuestros hijos y nietos y demás generaciones, tengan acceso a este patrimonio. Por eso se requiere un arqueólogo durante la ejecución de obras para que evite que de salir patrimonio, este patrimonio sea deteriorado, dañado o no se recupere con los protocolos técnicos adecuados, que son los protocolos que manejamos los arqueólogos. Entonces, básicamente por eso es que se requiere un arqueólogo en una obra que implique movimiento de tierras. Ahora bien, mi ponencia en este día va a ser sobre la cultura chancay en el Valle de Huaura. ¿Qué es el Valle de Huaura? Es básicamente lo que comprende la actual provincia de Huaura. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Aquí la tengo. No sé si se ve, está todo correcto, ¿verdad? ¿Todo correcto? Ya, genial. Bueno, la cultura chancay en Huaura. Empecemos con su ubicación. ¿Dónde se ubica la cultura chancay? Bueno, pasando la variante, llegamos a Ancón, luego están los distritos del norte, del cono norte de Lima, y eso, que es el Valle del Chillón a nivel geográfico y hidrográfico, en la margen norte, que quiere decir la parte que está de donde está el río hacia acá, es donde se empieza a ubicar la cultura chancay. ¿Hasta dónde llega? Pues llega hasta el Valle de Huaura principalmente, aunque hay registros que dan hasta el Valle de Supe. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura chancay tiene como centro el Valle de Chancay, propiamente dicho, el Valle de Huaura, propiamente dicho, que serían las actuales provincias de Huaral y de Huaura, y llega hasta más o menos lo que es Caral, Supe. De hecho, en Caral se han encontrado tumbas que tienen rastros que asemejan cultura chancay, es decir, tienen el estilo chancay, aunque pareciera ser más una influencia que un estilo propiamente chancay local. Entonces, básicamente eso es cómo se ubica la cultura chancay. Es el norte chico, básicamente. Las zonas que conforman las provincias de Huaral, Huaura principalmente, pero el cono norte de Lima y un poco más arriba, hacia Supe, para ser más extensos. Esa es su área de influencia. ¿Cómo era esta cultura? Pues era principalmente un curacazgo. Este curacazgo, por decirlo de algún modo, ¿por qué curacazgo? Porque, bueno, al haber un curaca, es un curacazgo, era un estado o conjunto de estados del cual no se sabe mucho. Vamos a ver un pequeño vídeo para hacerlo un poquito más didáctico y ahí van a entender un poco mejor y más resumido a qué me refiero. Ya, me dicen de que no se escucha, voy a ponerlo de nuevo. A ver si esta vez me confirman. Ahora
Ahora se escucha bien, ¿verdad? Disculpen, no hay audio. Acá está el audio. ¿No hay audio o se escucha poco? Ahora. Uy. Ya. No se me ocurre cómo solucionar este problema. Puedo compartir el enlace de YouTube y cosa que de ese modo se regularizaría y se escucharía. Ya. Sí, mi audífono está desconectado, entonces no creo que ese sea el inconveniente. He desconectado el audífono, así que no es eso. Voy a compartir los enlaces ahorita. Bien, mientras que estamos resolviendo estos temas técnicos, bueno, que ya lo están haciendo nosotros estamos en Sí, ahí he pasado. Algunos autores estamos en la conferencia virtual Rol de la Mujer en la Sociedad Preinca y el Señorío de Guaura. En esa oportunidad, pues estamos con los arqueólogos Cristian Alberto Manrique Lázaro y también viene más adelante el arqueólogo Miguel Ángel Silva Esquén, que ellos están en esta conferencia virtual dándonos todos los temas de conocimiento y la experiencia que ellos han venido haciendo en sus trabajos de investigación. Bueno, continuamos con la conferencia del arqueólogo Cristian Alberto Manrique con el tema La cultura chancay en el Valle de Guaura. Adelante. Ya, perfecto. Perfecto, ya. Algunos autores sostienen que la cultura chancay era completamente independiente del reino chimú que se encontraba al norte de su territorio, mientras que otros investigadores plantean que el territorio chancay habría sido parte del mencionado reino chimú. Pero de haber sido cierto, la cultura chancay habría mantenido una cierta independencia luego de su conquista por parte de los chimú, pues esto es lo que nos sugieren las evidencias arqueológicas. Destacan aquí los datos etnohistóricos, que permiten comprender mejor a estas sociedades prehispánicas. En estos datos se menciona a la señora del Valle de Guaura, quien era esposa del Siequichi de los Chimú, por quien sentían recelo todos los otros señores de la costa central, a causa de un conflicto que tuvieron años antes. Estos señores no dudaron en unirse a los incas en su conquista de la costa norte, y fueron muy activos en esta guerra. Es probable que durante la guerra a la que hacen referencia los señores de la costa central se hayan enfrentado los chimú contra los chancay, los colli y los ichma, y que no haya habido un claro vencedor. Esto debido a que las mencionadas culturas parecen mantener su total autonomía del dominio de Chanchan, pero que el Valle de Guaura pareció tener una mayor afinidad con el reino chimú que con el imperio incaico, pues se sabe que la ocupación incaica del mencionado Valle de Guaura fue más violenta que la ocupación del Valle de Chancay. De aquí se puede inferir que la cultura chancay era una sociedad compleja, que comprendía a más de un curacazgo, y como ejemplo de esto tenemos la evidencia arqueológica, que plantea a los sitios arqueológicos de Pisquillo Chico y Lauri como centros políticos y administrativos,
además de indicar que el sitio arqueológico conocido como Panchalahuaca sería un centro residencial para la élite, lo que demuestra la presencia de diversas clases sociales. Ya, perfecto. Vamos a... Bueno, no voy a compartir, pues. No, voy a iniciar la cámara mejor. Ya. A ver. En este primer vídeo que hemos pasado, hemos visto pues los detalles que hay de la cultura chancay. Algunos dicen de que era parte de Chimú, otros dicen que no era parte de Chimú. Lo que sí está seguro es que existió una señora que era muy poderosa en este valle de Huaura. Esta señora era la señora del Valle de Huaura y era la esposa de Minchancamán, que era quien gobernaba toda la costa norte. ¿Qué es lo que sucede con esto? Es que los datos nos dicen de que etnográficamente, o el registro en crónicas, el registro escrito, se tiene idea de que hubo un gran conflicto entre la costa central y la costa norte. Luego de este conflicto, luego de esta guerra, la parte del Valle de Huaura parece tener más afinidad por el norte, mientras que el Valle de Chancay parece tener más afinidad por el centro. A la llegada de los incas, aproximadamente en el año de 1470, los incas aprovechan este problema. Los Ichma, que eran las sociedades que, digamos, se extendían por la mayor parte de Lima, eran una sociedad más centrada a lo teocrático, pues su gobierno y toda su forma se centraba en el santuario de Pachacamac. El santuario de Pachacamac era el más importante de la costa y los Ichma aprovechaban eso y tenían sus centros de poder cercanos y ligados al santuario de Pachacamac. Se ideó o se vio la forma de relacionar a Pachacamac con el sol y con los incas. De este modo, los Ichmas se alían a los incas. Parte de la cultura chancay también forja esta alianza con los incas. En el caso de los Colli, que eran las sociedades, digamos, del cono norte, pero podría decirse que es una sociedad que era como frontera. Es decir, acaba lo chancay y ahí está lo del señorío Colli, y luego continuaría pues el resto de la cultura Ichma. Los Colli no se alían con los incas, entran en conflicto, son derrotados, y al llegar a la cultura chancay tenemos dos valles o dos provincias actuales, por decirlo de algún modo, que son Huaral y Huaura. Para el caso de Huaral, se aprecia como evidencia arqueológica que hay material, hay estructuras, hay ciudades de la cultura chancay a las cuales se le ha anexado una callanca, que son los edificios incaicos, es decir, hay administración incaica, pero no parece haber mucho conflicto, no parece que hubo un encuentro bélico muy violento, no parece que hubo como tal una guerra de conquista. Para el caso de Huaura, se tienen evidencias de que el sitio arqueológico, que es propiamente Chancay, ha sido tapado y sobre él se ha edificado el sitio incaico como tal. Es decir, la evidencia nos dice que la anexión, que la conquista de Huaura fue más violenta. La conquista de Huaura fue más violenta porque probablemente esta señora del Valle de Huaura tenía afinidad por quien era su pareja, por Minchancamán, y decidió apoyarlo en la guerra, en el conflicto con los incas. Hay muchas incongruencias y muchas cosas que no se llegan a ver. Por ejemplo, hay un arqueólogo, Rowe, que en 1970 publica un libro. En este libro él menciona que Minchancamán se comprometió con una dama del Valle de Chancay, de la cultura Chancay, perdón, que era Chanquirhuanhuán, la futura señora del Valle de Huaura. No hay muchos detalles porque cuando llegan los cronistas se centran más en los incas, y en los chimú. Los chancay quedan un poco de lado y tangencialmente se sabe de los chancay por esto, porque al tener relación con el poderoso estado chimú, pues quedan en los registros que hubo afinidad y hubo matrimonios y alianzas políticas de este tipo. Ahora, para no hacerlo tan aburrido con esto, podemos resumirlo en que Minchancamán tenía una esposa que era Chanquirhuanhuán, quien gobernaba Huaura. Esta esposa apoyó a su esposo y decidieron enfrentar juntos a los incas. Fueron derrotados
La evidencia dice de que los sitios fueron tapados, los incas construyeron sobre esos sitios sus propios, digamos, sus propios edificios, sus propias ciudades, que es lo que harían los españoles un siglo después con las ciudades incaicas. Derrotaron a los incas, sobre las ciudades incaicas se edifican las ciudades españolas. Es lo que hace todo estado que se dedica a la conquista. ¿Qué es lo que pasa? Tiempo después, un príncipe de Huaura, cuando los incas completan la conquista de la costa norte, este príncipe de Huaura se convierte en el señor de toda la costa. Es decir, un príncipe de Huaura gobierna toda la costa. ¿Por qué? Porque era hijo de Minchancamán con Chanquirhuanhuán. Este hijo se casa con una princesa incaica, con una ñusta, con una princesa, con una hija de un inca, y se le da, digamos, el control de la costa, avasallado a los incas. Respecto a esto también, hay quienes dicen que fue hija de Tupac Yupanqui, otros que fue hijo de Pachacútec. Hay muchas variantes, hay muchas, digamos, versiones de la misma historia, pero todas estas versiones son como la que mencionan al principio del vídeo. Los autores no se ponen de acuerdo. Algunos creen que los Chancay fueron parte de los Chimú, otros que no. Siempre se dan estas dos versiones porque la arqueología evalúa la evidencia material y nos apoyamos en la etnografía, pero la etnografía no puede ser contrastada del todo. Y si por ahí un cronista escuchó mal o una persona se equivocó en una parte de la historia, eso queda registrado y nos causa ciertos inconvenientes. Pero lo que sí se sabe es que en toda la costa el trato para la mujer era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque la mujer tenía más autonomía. Tenemos a las capullanas en el norte, para los tayanes. Estas mujeres gobernaban y se dedicaban a hacer, pues, un gobierno como tal. Ellas decidían ciertos aspectos de la vida y sus maridos decidían otros. Entonces, algunos creen de que no, que era un poder superfluo y que realmente los varones gobernaban porque los varones eran quienes decidían a quién se le declara la guerra. Pero tengamos en cuenta de que estas mujeres escogían a sus maridos. Y si es que no les gustaba, simplemente lo cambiaban por otro. Y en el momento de la boda tenía que estar presente el ex marido llorando en una esquina viendo lo que perdió. Literalmente nos dicen eso las crónicas. Entonces tenemos que nosotros, por tradición, consideramos, digamos, que las sociedades antiguas pues eran más machistas, pero realmente no es así. En muchas sociedades no se daba esto, sino que era pues o relaciones igualitarias, o relaciones con preferencia para el varón, o relaciones con preferencia para la mujer, porque existían demasiadas culturas, una gran cantidad de culturas en este territorio, con una gran cantidad de idiomas, de formas de gobierno, de gobernantes, etc. Y esta evidencia es la que se da en toda la costa. ¿Por qué todo el patrón de la costa es similar? Porque la costa tiene como, digamos, característica que son sociedades que se denominan yungas. Estas sociedades son las sociedades de los llanos, los costeños básicamente. Tenían tantas diferencias que en las crónicas figuran de que no hacían la guerra contra los incas en verano. ¿Por qué no hacían la guerra en verano? Porque los yungas decían que el calor ahuyenta a los serranos. ¿Esto qué quiere decir? No es un acto de discriminación contra los serranos como tal. Esto es una variable porque los costeños estamos más acostumbrados al calor que lo que en la sierra estamos acostumbrados al frío. Entonces, si un costeño quisiera ir a conquistar la sierra, se muere porque le da el mal de altura. Se muere porque no aguanta el calor, el frío, perdón. Del mismo modo, cuando bajaron los incas, que eran sociedades serranas, bajaron a la costa, a los llanos, imagínense el golpe de calor que habrán sufrido. No lo toleraban y por esto es que en verano no se preocupaban. Entonces esto nos quiere decir que los chancay eran parte de una entidad mayor a nivel no solo cultural, sino propiamente dicho hasta, digamos, como un pueblo que es toda la costa, que obviamente tienen varias culturas y todo, pero es como decir, pues, digamos, Europa. Tienes Europa Central, Europa del Norte, Europa del Sur, y todos estos territorios tienen diversos pueblos, con diversos estados, diversos idiomas, todo. Pero aún así, todos se sienten parte de lo mismo porque tienen características en común.
Del mismo modo, en la costa había muchos estados, muchos pueblos, muchos idiomas, pero tenían características en común, que era, por ejemplo, esta tendencia, esta mayor resistencia al calor, porque están acostumbrados a esto. Ahora quisiera pasar al segundo vídeo porque es el que me habla como tal de lo que eran los yungas. Los yungas eran unas sociedades costeñas que tenían sus propios dioses, sus propias tradiciones. Es más, como diferencia, en la costa la luna era mayor o tenía mayor presencia o era mayormente venerada que el sol. ¿Por qué? Porque la luna se ve de día y el sol no se ve de noche. Parecerá un poco gracioso como trabalenguas, pero es una lógica que interpretan ellos. El sol es un dios muy poderoso, pero la luna también es una diosa y es muy poderosa. ¿Quién es más poderoso que el otro? Bueno, de vez en cuando sale el sol, pero también sale la luna. Es decir, la luna tiene la potestad de salir incluso en el terreno en el que le corresponde al sol, que es el día, mientras que el sol no tiene la potestad de salir en el terreno que le corresponde a la luna, que es la noche. Interpretaban ellos esto y decían, la luna es más poderosa. Lo femenino sobre lo masculino. No hay primacidad de la mujer sobre el varón. Simplemente es un dato que dice de que la luna era más poderosa. Ahora bien, la religión entre los yungas también tenía sus particularidades. Y ahora sí hay que ver el vídeo porque de eso trata precisamente. Porfa, pónganmelo. Aló. El segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el tercero es el último. Ujú. Las sociedades yungas en el antiguo Perú tenían un gran respeto y veneración por sus sacerdotes, quienes a diferencia de los sacerdotes europeos heredaban el cargo de sus padres o lo obtenían por algún sueño particular. Como ejemplo de este segundo caso, tenemos al sacerdote principal de Huachu en el corregimiento de Chancay a inicios del siglo XVII, que era reconocido y reverenciado por todos en el pueblo. Este hombre no procedía de un linaje de clérigos, sino que había soñado durante varias noches seguidas que un curaca en traje de inca lo llamaba, haciéndole caso una noche y yendo hasta la playa, en donde amaneció con el cuerpo adolorido. Luego de este incidente, fue a consultar a una anciana y famosa hechicera que le dijo que los dioses lo querían como sacerdote. Pero antes de servirle, debió ayunar durante 10 días, en los que no podía comer sal, ni ají, ni tocar a su mujer, Seguimos con la para después conferencia ofrecer virtual chicha y como saludamos ofrenda, al público que y está luego de conectado esto se por convirtió en la el sumo página sacerdote del pueblo de Huacho. del Centro Cultural Iyairi. Las sociedades yungas tenían Producciones. gran fe en los Bueno, sueños mientras y están creían que de ellos dependían tanto la vida como la muerte, por lo que si soñaban con algún curaca o principal, quería decir que alguna huaca se lo planeaba llevar, por lo que dicho curaca tenía que ayunar y hacer algunos ritos específicos para quedar libre de la amenaza de ese sueño. Si fuera una situación más grave, se tendría que consultar al oráculo, quien sería poseído por la huaca y hablaría durante mucho tiempo en una lengua que ni los presentes ni él entenderían, para luego ser traducido por otro sacerdote, quien comunicaba a todos la voluntad de la huaca. Perfecto. Ese era básicamente el mundo religioso de los yungas. Como verán, a veces la huaca te llama y tú tienes que acudir al llamado. A veces eso significa algo, incluso tenían la jerarquía y la división de decir de que va a haber un sacerdote que es el que va a tener la visión, el que va a hablar por la huaca, mientras que otro sacerdote es el que va a interpretar lo que la huaca dice. Tenían esas divisiones, tenían esas jerarquías. Estaban tan estructurados como cualquier otra religión de cualquier otra parte del mundo. Aunque esto me parece que está de más porque eran sociedades que tenían siglos de desarrollo cultural, entonces era obvio que iban a estar al mismo nivel que cualquier otra sociedad de cualquier otra parte del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que en general estas sociedades tenían sus propias particularidades, sus propias creencias. Por ejemplo, los Chancay
Decían de que ellos no es que habían salido de, digamos, una laguna o de una cueva. Ellos procedían de dos huevos que cayeron del cielo, uno de oro, uno de plata. Del de oro salen los curacas, salen los principales, del de plata sale el resto del pueblo. Esta cosmovisión, esta forma, esta riqueza cultural va desapareciendo con el parte del tiempo. Y lo que queda a nosotros, ¿qué es? La evidencia material. Un arqueólogo interpreta la evidencia material. Por ejemplo, chinas, cuchimilcos, que son básicamente las vasijas, los restos de estas sociedades. En base a esto, podemos ver de qué trata. Por ejemplo, en el caso de la cultura chancay, habían rituales específicos para diversos asuntos. Incluso podemos mencionar que había uno por si el niño nacía crespo. Si el niño nacía crespo, se hacía un ritual, se le cortaba el cabello y después de eso tendría que volverse lacio. ¿Qué tenían ellos en contra de los crespos? Probablemente nada, pero tenían un ritual para eso. Este tipo de detalles no llegan al registro arqueológico, pero nos apoyamos en las crónicas y extirpaciones de idolatrías para que se tengan estos detalles. También nos sirven para comprender mejor estas sociedades. Imagínense una sociedad que tenga este tipo de ritos. Rituales de iniciación, rituales para ejecutar o no ejecutar algo, rituales para interpretar los sueños. Todo esto nos habla de una sociedad bastante compleja. Por encima de todo, está el hecho de que en ningún punto te dice de que, bueno, lo menciono porque digamos, la conferencia trata sobre el rol de la mujer o la presencia de la mujer, y es que en ningún punto se te dice de que realmente la sociedad chancay decía de que, digamos, tenías que ser varón para ser un sacerdote. Ahí dice de que si tienes el sueño es que la huaca te está llamando. Y esto pasa con las religiones politeístas, son generalmente un poquito más tolerantes a ese tipo de situaciones, porque si la huaca llama a una mujer, por algo es. Simplemente la huaca te está llamando. Y tú tienes que acudir a ese llamado, seas varón o seas mujer. Realmente no te está diciendo te estoy llamando por ser varón, te está llamando por algún otro motivo. Y tienes que ayunar y tienes que hacer todos los rituales que requieras. Todos estos trabajos los recoge Dubiols, que es un investigador, un autor que trabaja mucho este tema. Tiene muchas publicaciones referentes a este tema de la religión y, digamos, la costa como tal, que generalmente se olvida. Muchos pensamos en las pacarinas, en cosas de ese tipo, ¿no? O sea, de dónde procedemos. Y uno se imagina la leyenda de los hermanos Ayar, tal vez Manco Cápac, Mama Ogllo, tal vez este tipo de cosas, pero tenemos que tener en cuenta que los Andes no eran un estado, no eran una cultura, no eran una sociedad, sino eran muchos estados, muchas culturas, muchas sociedades. De todas estas, todas tenían formas de ver el mundo diferente. Los chancay iban a ir a otro mundo como tal. Los incas se momificaban y esta momia estaba prácticamente viva. A la momia se le trataba como si estuviera viva. Incluso las esposas tenían que ir y decirle, sí, mira, pasó esto, los hijos esto, como si estuviera viva. Si estaban en guerra, se llevaban a la momia a la guerra. Y la momia estaba siendo cargada en andas y estaba, no dirigiendo obviamente porque las momias no hablan, pero sí estaba en la posición de oficial que le correspondía por ser la momia de una persona importante. Entonces, tenemos estas sociedades con diversas variaciones. En algunos lados decían de que las almas se iban a una laguna. Te vas a la laguna, en la laguna te purificas y vuelves a nacer. Es como una especie de reencarnación para que se entiendan palabras un poquito más comunes. No es el término exacto, pero para que se entienda un poco mejor. Y en otros lugares te ibas a un volcán, un Coropuna. Te vas al volcán, es otro mundo. Cada sociedad tenía una forma de ver el otro mundo, pero la sociedad chancay tenía una forma particular de ver el otro mundo. Lo vamos a ver en el último vídeo, pero antes de eso quisiera agregar que nosotros, como digamos gente de Huaura, de Huaral, de esta zona del norte chico, tenemos que tener en cuenta no solo la sociedad chancay, porque los chancay son parte de un proceso cultural que inició siglos antes. Va desde Caral. Bueno, por decirlo de algún modo, porque hay otros templos en U que están por toda la zona, que es todo el formativo, el arcaico tardío, y van hasta el intermedio tardío. Con el tiempo se empieza a dar un desarrollo que llega hasta Lima.
los primeros asentamientos de la cultura Lima están en el territorio Chancay. No quiere decir esto que Lima proceda de Chancay o que los limeños nos deban algo o cosas de ese tipo. Simplemente que se tiene que entender de que estas sociedades no llegaban a un punto y decían, no señores, más allá no podemos avanzar porque la frontera dentro de 200 o 500 o 1000 años va a estar acá. Simplemente se desarrollaban. Y no debe haber estas divisiones de tal o cual, porque realmente eran sociedades que se desarrollaban y siguieron sus propios procesos a su propia forma. De este modo, tenemos a la sociedad Chancay, que llega a desarrollarse en el intermedio tardío, que es más o menos desde el 1100 hasta 1470, pero no se acaba ahí. Para 1470 llegan los incas. Los incas se incorporan a la sociedad Chancay. Con el tiempo, unos 50, 60 años después, llegan los españoles. Unos 30 o 40 años después se fundan las ciudades y se forman los primeros corregimientos y divisiones políticas hispanas como tal del virreinato, y la sociedad Chancay continúa. ¿Cuándo desaparece la sociedad Chancay? La sociedad Chancay desaparece después de un terremoto. Ese terremoto hizo que el último pueblo de indios como tal, o sea, el último pueblo de gente que era propiamente descendiente de los indígenas, de las culturas costeñas, de los yungas, digamos, desapareciera porque ellos se mudaron a otros pueblos, se destruyó el pueblo con el terremoto. Se van y desaparece como tal porque son asimilados por los diversos, digamos, pueblos que ya existían, ya eran pueblos propiamente peruanos. La cultura chancay fue asimilada por el Perú. ¿Por qué? Porque ya era la época en la que el virreinato se había consolidado y la gente ya mantenía cierta idea de que esta tierra era suya. Los chancay no son destruidos, son asimilados. No hay como tal un fin de la cultura, simplemente continúa y sigue influenciando hasta nuestros días, porque incluso hasta nuestros días revaloramos esta cultura, si no, no estaríamos acá en esta conferencia. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir, y no quiero extenderme más tampoco para no hacerlo aburrido, pero la idea es que esto fomente la identidad cultural, pero no fomente una división cultural. Fomentar la identidad, pero entender que Chancay es parte de los yungas, a la vez parte de los Andes, a la vez parte de Sudamérica, y si seguimos así vamos a llegar a un punto en el que todos somos parte del mismo planeta. No importa si hablas chino, si viviste hace 500.000 de años o si vas a nacer dentro de 5.000 años. Siempre vas a ser parte del mismo planeta, que es donde estamos. Todos nacemos acá. Y ahora sí quisiera el último video, que es el que nos habla de cómo es el otro mundo Chancay, por favor. A inicios del siglo XVII, un grupo de misioneros se dirigieron al pueblo de Huachu, en el corregimiento de Chancay. Durante su misión, registraron haber encontrado 20 sacerdotes nativos, 36 huacas o lugares sagrados y unas 2.500 conopas. Además de esto, registraron algunas creencias sobre el otro mundo de la costa chancayana, mencionando que algunos pueblos decían proceder de rocas, otros de manantiales, y los de Huachu indicaron proceder de 2 huevos que cayeron del cielo, precisando que de un huevo de oro salieron los curacas y los principales, mientras que del otro huevo salieron los demás pobladores. También dijeron algunos pobladores que al morir se dirigían al Coaica, que era un valle muy fértil, en donde tenían todos una chacra nueva, en la que sembraban y cosechaban como en esta vida, pero con menos trabajo. Pero para llegar a dicho valle había que atravesar un camino de cenizas ardientes, luego cruzar por un río muy caudaloso a través de un puente hecho a base de cabellos, y para todo esto eran guiados por perros negros o bermejos que criaban con este fin y que sacrificaban al morir sus dueños. Otros pobladores mencionan que al morir se dirigen a una huaca ubicada en una isla cercana, llamada Huamancantac, a donde son llevados por lobos marinos negros, que son conocidos como tumi y a los que no lastiman bajo ningún motivo. Aquellos que llegaban al otro mundo también podían ser invocados de vuelta. Para esto se les ofrecía chicha, maíz tostado y otras ofrendas, en un ritual dirigido por algún sacerdote local, que concluía con los difuntos siendo invocados a este mundo por un lapso. Con el tiempo, las creencias se irían cambiando y mezclando con el cristianismo, pero su registro permite conocer más sobre los habitantes del antiguo Perú.
Sí, me avisan, ¿ya? Ya, ya, genial. Bueno, como hemos visto, pues es así como tienen su otro mundo, es una sociedad tan organizada que incluso tiene un otro mundo para los que se dedican a ciertas actividades que otras personas, por ejemplo, no hacen. Tienes a los pescadores que van a irse a una isla cercana, mientras que el resto del pueblo va a irse a otro mundo como tal, es decir, es un otro mundo, es un espacio al que tú vas a llegar. Podríamos equipararlo para que entiendan como tal vez los otros mundos de otras mitologías, por ejemplo, el otro mundo griego, los campos elíseos, el Hades, el otro mundo nórdico, el Valhalla, ese tipo de lugares. Si lo equiparamos a las creencias que tenemos actualmente en la mayoría del territorio, pues podría ser como una especie de paraíso, si lo quieres decir de algún modo. Entonces, estas personas tenían una identidad definida, tenían una tradición, y pues parte de esta identidad era la presencia de este otro mundo, del que sabemos poco, realmente es poco lo que sabemos, casi todo está en ese video. Entonces, esas sociedades, como mencioné, son poco conocidas. Como les dije, ni siquiera se sabe quién fue una de las personas que probablemente fue de las más, digamos, importantes durante una gran guerra que hubo, si no es que dos, en la costa, que es Chankir Wanwan. Se menciona de ella en algunos, digamos, relatos, en algunas crónicas, pero no se sabe realmente quién fue, quiénes fueron sus padres. Sus hijos, bueno, se sabe porque se convierten en el señor de la costa. Las motivaciones de esta guerra. Hasta se podrían hacer series, películas y cosas de ese tipo que ayudarían a la difusión cultural y también al desarrollo económico, porque digamos, este entretenimiento, que es lo que se conoce como economía naranja, genera réditos. Pero casi no conocemos nada. Y ese es un gran detalle, es una gran incógnita. Sabemos mucho de ciertas cosas y pocas de otras. En la universidad, un profesor decía que quería venir a Chancay como tal, y quería buscar al apellido Simbrón. ¿Por qué quería buscar el apellido Simbrón? Y todos los alumnos pensando, ¿por qué quiere buscar el apellido Simbrón? ¿Qué le dio al profe? ¿Le debe plata? No sé. No, quería buscar el apellido Simbrón porque dijo que dentro de sus investigaciones, uno de los últimos señores, como tal del pueblo, como tal de indios, que era como se le llamaba a los pueblos donde reunían a las personas, digamos, nativas, indígenas de la zona, una de esas personas, uno de sus curacas, se apellidaba Simbrón y simplemente quería saber si el apellido había llegado a sobrevivir hasta nuestros días. ¿Cómo vivía esa gente? Probablemente sea gente normal, común y corriente, el apellido probablemente se perdió. Nunca llegamos a hacer ese viaje a Chancay, por cierto, pero el profesor quería hacer eso. ¿Por qué? Porque quería encontrar ciertos datos de esto. O sea, si tú llegas con él, le dices, oye, tu abuelito no te contó nada, tu bisabuelo, te empiezan a decir cosas y tú vas averiguando y armando la historia, que es la historia que no llega, pues, como tal al registro arqueológico todavía, porque esas son las partes de la tradición oral que nunca van a llegar a nuestro registro, que nunca va a poder ser estudiado por un arqueólogo porque no deja restos materiales. Tenemos como tal esos detalles que nos han impedido conocer mejor a personajes como mencioné, Chumuncaur, Chanquirwanguan, Minchancamán. Otro detalle son las raíces, hay muchos detalles ahí, porque todos hablan de la raíz del Huan, Huanchaco, Chanquirwanguan, Huaral, Huaychu. Huaral se llama Huaral porque es Huaralpaico, el curaca que era de esa zona. Entonces, estos detallitos empiezan a dar indicios, pero realmente no se llega a mucho. Entonces, nosotros tenemos que intentar redescubrir esto, porque al final somos la gente que vive en esta zona, o sea, provincia de Huaura, provincia de Huaral. Tenemos que intentar redescubrir esto porque es parte de nuestra identidad. Probablemente no descendamos como tal de ellos, pero como mencioné, al final todos compartimos el mismo espacio y estas personas que estuvieron antes son las que forjan nuestra identidad actual, porque aunque no descendamos de ellos, mucho de lo que ellos hicieron influye en nuestra vida diaria. Por ejemplo, y lo más clásico para todos seguramente será Milko. Milko, la mascota de los panamericanos, un cuchimilco básicamente. Es decir, que siglos después, la cultura chancay sigue influenciando nuestras vidas.
no determinan, no dicen quiénes van a ser nuestros dioses ni quiénes van a ser nuestros gobernantes, pero sí la iconografía que usamos hasta cierto punto, y nos vamos inspirando en eso para crear otras cosas. Entonces, por eso es importante la cultura, porque no importa el tiempo que haya pasado, ni el lugar geográfico del que procedamos o en el que nos encontremos. La cultura de nuestros antepasados, o de los antepasados, o de las personas que vivieron antes que nosotros, siempre va a terminar influenciando nuestra vida diaria, de mayor o menor grado. Y bueno, básicamente eso sería todo. La exposición la he tratado de hacer un poco más apegado a lo etnohistórico, a las crónicas y eso, para intentar hacerlo más dinámico, ya que pues tengo entendido de que pues la mayoría de los que van a ver esto son gente que no tiene mucho, digamos, mucha afinidad con la arqueología como tal. Entonces espero haber llegado a todos y espero que pues todos se hayan entretenido o al menos hayan aprendido algo o hayan despertado cierto interés. Bueno, también teníamos unas diapositivas, pero realmente no hubo unos inconvenientes con los vídeos y ya decidí no ponerlas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, espero que os haya gustado a todos. Gracias. Gracias a usted, arqueólogo Cristian Alberto Manrique Lázaro, por esta hermosa exposición, La cultura chancay en el Valle de Guaura. Gracias a usted y al Centro Cultural IARI Producciones por esta conferencia virtual. En esta oportunidad, antes de continuar, queremos saludar a todas las personas que están conectadas, especialmente a los jóvenes que vienen aprendiendo y enriqueciéndose con todo este aporte cultural, como es el proyecto Quillarraimi Fiesta a la Luna. Es un proyecto bastante ambicioso y de mucho aporte cultural para el distrito de Huaura. Bien, continuamos con el segundo invitado, que es el arqueólogo Miguel Ángel Silva Esquén, con el tema Señorío de Huaura, cerámica, tejido, centros arqueológicos y rituales. Pero vamos a presentarlo, de dónde viene. Él es contador de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y licenciado en Turismo, Hotelería de la Universidad Privada Nobel Winner. Ha concluido la maestría en Historia del Arte en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Ha trabajado como jefe de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Huaura, asesor de turismo de la Municipalidad Distrital de Santa María, actualmente gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huaura, y ha trabajado como docente en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Alas Peruanas. Mira el guacho. Ha realizado varios artículos referidos a historia y turismo. Ha publicado los libros Presencia de españoles, negros y caciques del pueblo de San Bartolomé de Huacho de 1748 a 1825, son nuestros datos, y bautizos y matrimonios en la antigua villa de Arnedo, ¿no? También data de los años 1569 1625, producto de sus investigaciones realizadas en el archivo del arzobispado de Huacho. Le damos la bienvenida al arqueólogo Miguel Ángel Silva Esquén. Adelante. Muy buenas noches. Bueno, agradecidos por la invitación. Hay que tener en cuenta que no soy arqueólogo, soy licenciado en turismo. Ahora sí vamos a compartir la pantalla. Ya. ¿Se observa bien la pantalla? Sí. Ya. Perfecto. Bueno, ya Cristian Manrique ha hecho una explicación, ¿no? Vamos a complementar algunas cosas referente a lo que vendría a ser la cerámica, los textiles, ¿no? A ver, en primer lugar, tener en cuenta de que los sitios arqueológicos están ubicados principalmente en los valles, ¿no? Al nivel de los ríos. Nosotros tenemos el valle del río Chancay, que pertenece a la provincia de Huaral, y en la provincia de Huaura también tenemos el valle del río Huaura.
Principalmente todo lo que implica el trabajo de investigación vendría a ser la zona del Valle Bajo, ¿no? Hay que reconocer que en la zona de los ríos, los valles altos, específicamente, hay muy poca investigación. En el caso del Valle de Guaura, y en el de Chancay sí tenemos a través de el reino de los atavillos presencia, ¿no?, de construcciones y que esperemos que, bueno, a futuro esto se pueda desarrollar mayormente. Para eso tenemos el trabajo de investigadores y los arqueólogos específicamente, ¿no? Para abarcar, porque en realidad lo que yo voy a hablarles son diferentes sitios arqueológicos en diferentes etapas, ¿no?, del Perú prehispánico, pero tal vez la cronología es muy variada, ¿no? Hay diferentes investigadores que han plasmado la cronología y directamente una más entendible, más factible vendría a ser la realizada por John Rowe, ¿no?, que cataloga a estos periodos, ¿no?, como horizontes o intermedios, ¿no? En nuestro territorio, en el Valle de Guaura, mayormente vamos a encontrar trabajos ya evidenciales del hombre en el intermedio tardío, en el horizonte medio, en el horizonte tardío. Muy poco se ha trabajado, se ha investigado o publicado, ¿no?, sobre el periodo intermedio temprano y el horizonte temprano, pero sí tenemos lo que llamamos el periodo arcaico precerámico, que también se ha difundido, ¿no? Vamos a comenzar a mencionar algunos sitios arqueológicos que se encuentran en nuestra provincia y muy cerca de la plaza principal de Huaura tenemos el sitio arqueológico de Chacra Socorro, justamente. Es un sitio arqueológico con un templo en U. Lamentablemente, con el tiempo, esto ha sido invadido. Se queda en pie lo que vendría a ser la parte central del templo, ¿no?, la plaza circular hundida. Los brazos, tanto norte como sur, prácticamente han sido ya invadidos, pero tenemos un pequeño templo hacia el lado oeste, ¿no? Es más reducido. Estos trabajos en realidad es producto de las investigaciones de arqueólogos que han visitado nuestra zona, pero he tenido la oportunidad de acompañar en varias visitas a la doctora Mercedes Cárdenas, y aproximadamente entre el año 2003, 2004, 2005, ¿no? Y en una de esas visitas pudimos encontrar lo que son las famosas chicras que ustedes pueden observar en la parte superior, ¿no?, que son red de junco, que es característica dentro de estas construcciones del precerámico. Otro sitio arqueológico que es visitado, ¿no?, por turistas vendría a ser el sitio arqueológico de Bandurria, ubicado al sur de Huacho. Las mismas características, tener una plaza circular hundida, pero en esta oportunidad es construida justamente con canto rodado, ¿no? Esta construcción en realidad ya se comienza a trabajar en el año 2005, pero esto se inicia allá por el año 1973, 1974. La fotografía que ustedes ven corresponden a un collar, ¿no?, y también unas herramientas de trabajo justamente hechas en hueso, ¿no? La fotografía del lado derecho es una chicra que se encontró justamente en superficie con la visita justo de la doctora Cárdenas y se pudo recoger, ¿no?, porque estaba en superficie, producto de que la gente tal vez
desconocía lo que era y lo dejó en superficie. Un sitio arqueológico también muy conocido es en el distrito de Vegueta, el sitio de Bichama, que forma una serie de pirámides truncas, ¿no? Y que resalta justamente por encontrarse frisos, ¿no? Se han encontrado diversos frisos, ahí ustedes pueden observar el friso de superior derecho, donde vemos la representación del rostro de un sapo y con manos, ¿no? Hacia los costados. Y lo que más llamó la atención vendrían a ser las figuras en la parte inferior, que son personajes que están en hilera, que nos muestran a algunos con representación como de hambruna, ¿no? Se notan las costillas. Esto está muy relacionado a lo que llamamos nosotros la presencia del fenómeno del niño y que ha debido haber causado justamente estragos en la población de esa época y que justamente ellos lo han plasmado y afortunadamente se conserva en muy buen estado. Otro sitio arqueológico tal vez muy poco conocido, lo ubicamos justamente aproximadamente en el kilómetro entre el 5 y el 6 de la vía de acceso a lo que es el distrito de Sayán, ¿no? O sea, Huaura Sayán. Y en la parte superior vamos a encontrar construcciones que nos indican paredones grandes. Algunos los llaman como una fortaleza, ¿no? En realidad es una construcción muy grande. Un arqueólogo me indicó que es mucho más grande en área a lo que corresponde a la fortaleza de Paramonga, justamente, ¿no? En la parte inferior de lo que vendría a ser toda esta fortaleza, ya encontramos construcciones con paredones, ¿no? Y un cementerio muy amplio, que lamentablemente también ha sido depredado, pero visitar Lomas de la Chay les llame la atención por la naturaleza, que justamente en este periodo es muy florido, pero tal vez no conozcan que hay evidencias arqueológicas justamente en esta zona, ¿no? Tal vez algunos han visto dos piedras con representaciones de pintura mural, pero existe una zona justamente donde no es visitada por el público y que afortunadamente está protegida, que vendría a ser la zona de los teatinos, ¿no? Acá vemos en la parte izquierda a un trabajador justamente del Sarnán que ingresa a lo que vendría a ser la tumba de estos teatinos que tienen la forma de una bota, ¿no? Y en la parte inferior ustedes pueden observar algunas construcciones justamente que se encuentran dentro de esta zona arqueológica y en la superior algunas pinturas rupestres. En la parte inferior la representación de un mamífero justamente plasmado en pintura, pero hay que tener en cuenta que afortunadamente estas pinturas rupestres se encuentran no de tan fácil acceso, ¿no? O sea, el público las puede mirar a cierta distancia y esto es beneficioso como una forma de protección para que personas no dañen como si las han dañado las que están expuestas justamente dentro del circuito que se visita turísticamente en las Lomas de la Chay. Otro sitio que lamentablemente conforme ha pasado el tiempo se ha ido perdiendo es la Muralla de Mazo, ubicado en el distrito de Vegueta. Las fotografías que ustedes ven corresponden aproximadamente hacia el año 2004, cuando realizamos visita a las zonas arqueológicas con estudiantes de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y que forman parte de la carrera de Ciencias Histórico-Sociales, ¿no?
pero después visitamos nuevamente esta zona hace aproximadamente el año 2011 o 2012. Ha perdido las construcciones y bueno, es una pena porque es una muralla muy representativa de la zona y específicamente del distrito de Vegeta. Lo que sí es una extensión grande por la cantidad de montículos que presenta esta zona arqueológica, es lo que se conoce como la zona monumental de los Huacos, en el distrito de Gualmay, y que sí se ha trabajado arqueológicamente 3 construcciones. Una de ellas en la parte inferior, ustedes pueden observar la fotografía, donde ven unas paredes medias blancas, ¿no? Ahí fueron encontradas pinturas murales con representaciones de olas, pero esto ha sido protegido. El Ministerio de Cultura hizo una intervención justamente en esta zona y esperemos que próximamente pueda estar expuesta al público con el fin de que puedan conocer, ¿no? La zona arqueológica de los Huacos, los estudios de don Arturo Ruiz Estrada nos muestran también la presencia de frisos que con el tiempo se han ido perdiendo por estar expuestos. Entonces, preferible tal vez mantenerlos estos frisos tapados con el fin de preservarlos. El sitio arqueológico Los Huacos, en realidad ustedes pueden ver un plano en la parte superior donde el trabajo de la doctora Cárdenas que se hizo pudo identificar un promedio de 40 montículos, ¿no? Esto se ha ido rectificando conforme han pasado los años, ¿no? Y el ministerio ya debidamente los ha registrado. Otra construcción que muy poco también se conoce, que está camino a Sayán, aproximadamente hacia el kilómetro 41, es la zona arqueológica de Quipico. 2 veces nomás la he visitado la zona arqueológica, últimamente no. Son construcciones con paredones y lo que me llamó bastante la atención, por eso está la fotografía del lado derecho, donde mostramos lo que es una piedra muy grande con un orificio en la parte central, ¿no? Que ha sido trabajado justamente. No conozco muchas investigaciones referente a esto, ¿no? Pero es interesante saber por qué esta piedra tiene ese orificio presente. El distrito Caleta de Carquín tiene una huaca. La huaca está encerrada hace aproximadamente, si no me equivoco, debe ser 2004, donde se hizo lo que es las paredes de lo que es actualmente el cementerio. Cuando se hicieron estas paredes que circulaban completamente el cementerio, se pudo observar al momento de excavar lo que son varias muestras de conchas, ¿no? O sea, existían bastantes conchales enterrados. Y el Cerro Carquín, completamente todo, en gran parte ha sido un cementerio. Muchas personas han construido sus casas y han ido encontrando vestigios arqueológicos, ¿no? Afortunadamente, la municipalidad del distrito Caleta de Carquín conserva este material arqueológico, inclusive hay piezas que han sido donadas justamente por los pobladores y a futuro la proyección que tiene la municipalidad justamente hacer una pequeña sala de exhibición donde muestre estos vestigios. Vamos a abocarnos ahora a los textiles, ¿no? En el Perú prehispánico se cultivaban algodones y algodones de colores. Justamente en la parte superior izquierda, ustedes ven, ¿no? 2 tipos de algodón. Les comento que un artesano justamente del distrito de Huacho ha podido recolectar las bellotas antiguas, o sea, las bellotas encontradas en tumba, ha podido
sacar la semilla y las ha sembrado, ¿no? Entonces su chakra tiene justamente, y esto es el producto, ¿no? De utilizar, porque él teje y está rescatando las técnicas prehispánicas, especialmente la técnica Chancay, y con el algodón nativo, o sea, el algodón natural de color. Entonces, no es el único caso en Huacho, ojo, en Caral también se han realizado estos tipos de trabajos. Ustedes observan en la parte justamente inferior izquierda un tipo de muñeca, ¿no? Esto es justamente de los artesanos de la zona arqueológica de Caral, que nos muestra ya de la misma forma como el artesano de Huacho, ¿no? Es a través del sembrado de la semilla antigua del algodón que está brotado, ha florecido y se está utilizando justamente el algodón de colores, ¿no? Tener en cuenta que a través de Huamán Poma de Ayala podemos encontrar algunas imágenes, y en este caso es una tejedora. Y estos instrumentos también se encuentran en las zonas arqueológicas, ¿no? Justamente en las excavaciones, y también lo que vendrían a ser las cestas donde se van a guardar los insumos, en algunos casos algodón, otros ya hilo, y también los instrumentos para poder tejer. En cuanto a los textiles, les voy a mostrar algunas, ¿no? Unas piezas características de la zona. Hay de diferentes tipos. Los chancay utilizan un poco más los colores tanto marrón, ¿no? Un poco el beige, muy asociado tal vez al tipo de cerámica que ellos estaban acostumbrados a realizar, ¿no? Pero hacia el lado derecho ustedes observan una vestimenta pequeña, ¿no? Esto corresponde a lo que es una vestimenta de las famosas figurinas llamadas cuchimilcos, que nos está mostrando la vestimenta que ellos utilizaban, ¿no? El tipo de vestimenta, los colores, y que posteriormente vamos a ir observando justamente en cada una de estas figurinas. Otra característica especialmente la cultura chancay es poder hacer los reticulados y las gasas, ¿no? Estas representaciones textiles las vamos a encontrar justamente en las momias, ¿no? En la cabeza justo, y que es una forma de protección y adorno de la cabeza del personaje. Es un trabajo muy delicado. Tener en cuenta que en el Perú prehispánico los que han resaltado mucho con el tema de la textilería son justamente los paracas, pero por su delicadeza en cuanto al trabajo, los chancay también llama mucho la atención para poder realizar las diferentes bien trabajadas formas de presentación de sus textiles. Ahí estamos observando otro tipo, ¿no? Lo importante acá, ustedes tienen que ver los colores, ¿no? Ellos utilizan tintes naturales, especialmente el tema del color rojo, van a poder ser obtenidos, ¿no? De la cochinilla, y algunas plantas, ¿no? Como el molle, y también algunos minerales. En la parte derecha van a observar una especie de un uncu, ¿no? Ya podríamos decir un poco más tardío, pero la representación de colores, ¿no? Tanto en marrón, en un poco el beige, y unas tiras decorativas tanto en amarillo como en rojo. Muy aparte de los colores, hay que tener en cuenta que los peruanos, especialmente de esta zona, van a representar algunas imágenes, ¿no? Especialmente las aves. Vamos a observar diferentes tipos de aves. En este caso, la más representativa por la característica del pico son los pelícanos. Pero también hay otras representaciones, en este caso en la parte derecha inferior van a observar la de un felino justamente, pero existen en menor proporción, muy poca representación he podido encontrar de la representación del sapo,
y sí en algunos casos en la representación del venado. Esta es un textil que tiene una historia justamente un poco penosa. Es penosa su situación de este textil. También con la doctora Cárdenas, ¿no? Se hizo una visita a la zona arqueológica de Carquín. Y como les había mencionado, Carquín es un cerro donde ha habido mucha población que ha tomado posesión del cerro y al construir sus casas justamente van a encontrar vestigios arqueológicos. Y uno de estos era que conforme pasó el tiempo en una de las casas comenzó a caer un poco de tierra y aparecer una mano, un brazo, ¿no? Se constató la parte arqueológica, se pudo rescatar estos, eran 2 cuerpos, y se llevó al antiguo Museo de Huacho, ¿no? Se pudo hacer una descripción justamente de el personaje que ustedes observan, un nuevo prácticamente, muy bien conservado, pertenecía a un hombre, ¿no? El otro cuerpo era de una mujer, ¿no? Pero el hombre estaba muy bien decorado con su vestimenta. Lamentablemente, conforme pasó el tiempo, la indumentaria más valiosa fue robado y solamente dejaron telas muy simples, ¿no? Y los cuerpos también. Pero al menos ha quedado la evidencia fotográfica de este muy llamativo textil. En cuanto a la cerámica, vamos a encontrar estas figurinas que son figuras antropomorfas hechas en arcilla, tanto representación masculina como femenina. En la primera, de la mano izquierda, ustedes pueden observar una pareja. Eso ha sido justamente encontrada en una misma tumba, ¿no? En una tumba de la zona arqueológica de Rontoy, donde nos muestra al personaje masculino con una especie de turbante en la cabeza, ¿no? Las representaciones faciales completamente pintadas, y la femenina ustedes la ven completamente sin ninguna indumentaria textil, ¿no? Hacia el lado derecho, ustedes también pueden observar un personaje femenino con el rostro también pintado, ¿no? Acá sí vamos a ir indicando los personajes femeninos representados en la cerámica a través de estos llamados cuchimilcos. Hacia el lado izquierdo van a observar una pareja también de figurinas. Estos, ustedes pueden observarlo, tienen la boca muy circular, ¿no? Este es un orificio. Algunos los llaman cuchimilcos cantores, ¿no? Por la ubicación de la forma de la boca, ¿no? Pero lo que hay que resaltar es la presencia de tatuajes. Justamente en las piernas vamos a encontrar estos tatuajes, ¿no? La zona justamente de la zona de Huacho, parte de lo que es Huaura, ¿no? Del valle, inclusive hasta Paramonga he podido encontrar restos, ¿no? Humanos en superficie con presencia de tatuajes. Entonces, una costumbre muy marcada especialmente del hombre. La mujer es muy poco en cuanto a la presencia de tatuajes, pero el más llamativo justamente lo encontramos en el Museo de Huacho, ¿no? El hombre tatuado de Huacho. Hacia el lado derecho vamos a observar a una figurina femenina muy bien ataviada justamente, ¿no? Con una especie de tocado en la parte superior y su vestimenta de un solo color, ¿no? Completamente marrón. O sea, esto nos está indicando que nos muestra una forma de cómo se vestían antiguamente, ¿no? Una especie, algunos dicen como una especie de maniquí, donde vamos a ver la vestimenta que ellos utilizaban. Acá hay un caso específico muy llamativo,
Esto se trabajó con el arqueólogo Peter Van Dalen, ¿no? Esto es una figurina femenina, justamente, de la zona de Desagravio, en el Valle de Guaura, y a la izquierda la vemos de frente, con su tocado también de la misma forma, una vestimenta completa en color rojizo, en verde. Volteamos la figura y vamos a observar que tiene en su espalda un bulto, ¿no? Esto interiormente contiene algodón, ¿no? Pero al quitarle la ropa, el arqueólogo vio algo interesante, ¿no? No tenemos una fotografía de perfil, pero notó que en este caso la mujer estaba embarazada. Tenía el abdomen un poco abultado, ¿no? De los cuales también se nota en cuanto a la representación de los senos, ¿no? Que es una característica de las mujeres cuando ya están en estado de embarazo, ¿no? El agrandamiento también de los senos. La siguiente es una figurina encontrada en la zona de Barranca, pero si bien es cierto estamos hablando del Valle de Guaura, la estoy presentando porque tiene un simbolismo netamente de la mujer que vendría a ser la parte maternal. En este caso vemos al personaje de frente, ¿no? Con una mano, la otra mano no la tiene, posiblemente has tenido estas manitos colocadas acá en la cabeza, pero en la siguiente vamos a encontrar justamente a un personaje. En la parte de su espalda va a llevar a un niño. Ahí vemos en la última representación, en la tercera, donde nos muestra al niño, ¿no? O sea, nos muestra la forma de vida, estas representaciones, ¿no? En arcilla, y especialmente el tema de la maternidad, como le hemos presentado en la anterior y en esta diapositiva. Vamos a tocar el tema de la mujer a través de los mitos, el mito del dios Bichama, muy conocido, muy difundido. Esto es recogido a través de las crónicas y la importancia de la mujer, ¿no? El dios crea a un hombre y una mujer, fallece el hombre, queda viva la mujer, pero con hambre. Entonces pide que se le dé alimentación, pero en este caso vas a engendrar un hijo, ¿no? Posteriormente este hijo muere, posteriormente va a tener un segundo hijo que ya vendría a ser Bichama, ¿no? ¿Qué importancia tiene la mujer, ¿no? Símbolo de fertilidad, símbolo de vida, representado a través de los mitos. Este también tiene que ver algo con la mujer, ¿no? El mito de Cabillaca, ¿no? Si bien es cierto, esto está más relacionado a la zona sur, ¿no? A la zona de Lurín, en Lima. Este personaje tiene mucho que ver con una diosa que vendría a ser la diosa Urpihuachac o Urpihuachac, ¿no? Que es la que da vida a los peces, ¿no? Dentro de esto hay que tener en cuenta, ¿no? Un texto que les voy a leer, ¿no? Y en el pueblo de Huacho, cuando iban por Guano de las Islas, que son los farallones de Guaura, hacían un sacrificio derramando chicha en la playa para que no se les trastornasen las balsas, precediendo 2 días de ayuno, y cuando llegaban a la isla adoraban a Huamancata como el señor del guano y les ofrecían las ofrendas para que les dejase tomar el guano, y llegando de vuelta al puerto ayunaban, cantaban y revivían. Huamancata vendría a ser el dios del guano. Si bien es cierto, no tenemos muchos trabajos de investigación arqueológica referente a personajes. Les menciono que también hacia el año 2004, en la zona de Manzanares, que es el distrito de Huacho, se hizo un rescate arqueológico con el fin de construir la plaza principal de Manzanares. Entonces, el arqueólogo Martín Córdoba pudo hacer el rescate, y este rescate arroja 50 bultos, ¿no? 50, lo que ellos llamamos fardos funerarios,
Él presume de que inclusive hay en algunos casos 2 cuerpos enterrados en un solo fardo funerario. Esto se ha guardado en el Museo de Arqueología de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Me invitó justo para poder hacer algunas tomas fotográficas. En una de ellas me mostró, ¿no?, el tatuaje de la mujer, ¿no? Muy superficial, tal vez en el tobillo, ¿no? Muy delicado. Pero esperemos que esto nos permita a futuro, si es que se logra desenfardelar y hacer el estudio respectivo, un estudio de hombres, mujeres, de que fallecieron y la importancia también de la mujer en esta zona. El siguiente trabajo ya es justamente de la tejedora de Hualmay, que corresponde a la zona arqueológica monumental de Hualmay, donde en una de las pirámides se pudo encontrar a una mujer. El arqueólogo Peter Banale también me invitó a fotografiarla en situ, y es tal vez la única representación de una mujer encontrada, ¿no? En situ, justamente se le pone el nombre de tejedora de Hualmay porque fue encontrada hacia sus costados con su canasta, ¿no?, que contenía algodón y herramientas de tejido. Esta está expuesta justo en el museo que conserva la Municipalidad de Hualmay, ¿no?, que ha sido aperturada justo en el año 2019. Muy pocos tal vez lo conocen, ¿no? En algún momento ya se aperturará nuevamente el museo. Ya veo que la pandemia se ha mantenido cerrado, pero es la única evidencia arqueológica que conozco que se ha trabajado en cuanto a la mujer en nuestro Valle de Huaura. Y para concluir, voy a tener en cuenta una investigación justamente de la historiadora Marixa Villavicencio, ¿no?, en su libro Mujer, Poder y Alimentación en el Antiguo Perú, donde ella indica: el poder femenino en el Antiguo Perú estuvo asociada a la alimentación, a la reproducción, producción textil y taumaturgia. A ver, acá hay que tener en cuenta la alimentación, la importancia de la alimentación en el Perú antiguo, que es el tema de la participación de la mujer, la reproducción, no solamente lo hemos visto a través de las representaciones de cerámica, ¿no?, la maternidad, y también a través de los mitos, ¿no?, la producción textil que ellos participaban en poder hacer. Y la última, que pienso que también ha existido acá, si bien es cierto, ya ha trabajado más la parte norte, que viene a ser la taumaturgia, que vendría a ser la relación con el curanderismo y la importancia de las sanaciones que ha tenido la mujer para curar enfermedades. Entonces, ¿qué importancia ha tenido la mujer? Específicamente, pienso que ella lo está resumiendo en estos 4 puntos, y que el Valle de Huaura no escapa a este tipo de fragmentación que ella nos presenta justamente en cuanto a la mujer en el Perú antiguo. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado Miguel Ángel Silva, por esta exposición. Y continuamos nosotros en la conferencia virtual, el rol de la mujer en la sociedad preinca en el señorío de Huaura. En estos momentos nos van a mostrar un video, y de ahí pasamos a las rondas de preguntas para los 2 expositores.
Continuamos con los expositores. Ahora vienen las preguntas para el arqueólogo Cristian Manrique Lázaro. Unas preguntas de las personas que están compartiendo y viendo esta hermosa transmisión de aporte cultural, ¿no? De el proyecto Quillarraimi, Fiesta de la Luna. Bueno, es para el arqueólogo Cristian Manrique Lázaro. Dice, la primera pregunta, ¿qué importancia tuvo la luna en la zona de Guaura? Ya, bueno, la luna como tal era una, digamos, entidad sobrenatural, una deidad para las sociedades del mundo andino. En general, como mencioné, la luna era más importante que el sol. Pero tenemos que tener en cuenta, la luna en sí, al igual que el sol, inician regulando el calendario. Es decir, en base a un calendario lunar, posteriormente a un calendario solar, empiezas a contar los ciclos, empiezas a predecir cuándo llega la lluvia, empiezas a predecir cuándo vas a sembrar, cuándo vas a cosechar y cuándo vas a comer. Gracias a la luna es que se dan las actividades agrícolas. Del mismo modo con otras actividades, solo he tomado lo agrícola para poner un ejemplo. Las veces que sale y se pone el sol son pues realmente diario, pero las veces en que hay luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva, todos esos ciclos lunares son un poco más continuos y permiten que haya una mejor, digamos, calendarización del tiempo. O sea, ahorita nosotros cogemos el móvil y ahí está todo, pero en esta época tenemos que entender de que las personas, los hombres, la vida en general no era de este modo, era diferente. Y de este modo, pues tenemos que no sabes cuándo es el lunes, cuándo es el martes, cuándo están a primero del mes, cuándo están a final. Ellos se rigen más por, a ver, he visto que la luna está nueva, entonces quiere decir que tengo que hacer esto. He visto que ha pasado tal fenómeno astronómico, hay gente que se dedica a leer esto, son los especialistas en tales áreas, con el tiempo pues probablemente se conviertan en la élite, sacerdotes, demás, y permiten regular la vida, permiten hacer de que, por ejemplo, como mencioné, lo de los ciclos, les permiten saber cuándo cosechar o cuándo sembrar, porque siembran más o menos calculando la fecha en la que cae la lluvia. Cayó la lluvia, mi cosecha va a tener éxito. Este tipo de cosas permiten mejorar la calidad de vida, permiten programar la propia vida de la sociedad. Por esto es importante la luna, porque la luna ayuda a realizar estas programaciones y con el tiempo se convierte en una deidad. Bueno, espero que eso haya resuelto la pregunta. Gracias, Cristian. Bueno, tenemos otra pregunta más para ti. ¿Cuál fue el final de Chalquinhuanhuan? Bueno, como tal, no hay un registro, como mencioné, de estos personajes. A modo de paréntesis y a modo de dato, podemos decir que en el norte había una capullana llamada Susikunti. Esta mujer era una tayán, era una gobernante, porque las capullanas, recordemos, son gobernantes, es decir, ella era una señora en el sentido de que tenía un señorío, o sea, era una gobernante de un territorio. Esta capullana recibió la visita de los conquistadores españoles. Ellos los atendieron, de hecho, buena parte de la costa aceptó de buena gana el gobierno, digamos, del gobierno hispano desde un inicio. En otros casos era que pues odiaban a los incas y pues se aliaron a ellos para derrotarlos, porque al final los preferían a ellos. En otros casos pasaron de otros modos, pero lo curioso con esta capullana es que hubo un hispano llamado Pedro de Halcón que se enamoró de ella. Y no es que él se enamoró de ella y la clásica de que va y toma a la mujer como si fuera un objeto. No pasó esto, se quiso quedar con ella, tuvieron que amarrarlo al mástil del barco para que se vaya. La capullana en ningún momento fue llevada con él. No es que se le obligó, ella era la gobernante. O sea, él era el que se estaba
ofreciendo voluntario a quedarse con ella. Si ella decidía, lo mandaba al diablo, y si decidía, lo traía, y si decidía, se quedaba con él o con 10 más, total, ella mandaba. Entonces, existían estas mujeres poderosas, una de ellas era Chanquirwanguan. Esta mujer poderosa apoyó a su marido, y ese es el detalle. Los incas no tenían fama de tener, digamos, formas pacíficas de concluir una guerra. Suena un poco o biológico, estás en una guerra, pero los incas tenían una gran fama de crueldad. ¿Por qué? Habían aniquilado pueblos enteros. Hay una cultura que se llama huarco. ¿Qué significa huarco? Colgado. ¿Por qué? Porque todo lo que quedó de ellos fue eso, todos colgados, porque se opusieron al gobierno incaico. ¿Esto hace que los incas sean los malos? No. Esto hace de que se detalle un hecho histórico. No hay buenos ni malos, solo actores en la historia. Ahora bien, si Chanquirwanguan apoyó a Minchancamán, a los Chimú, y los Chimú fueron derrotados, si tenemos el registro de que, por ejemplo, en Cerro Colorado se encuentra el sitio arqueológico Chancay tapado y sobre él está construido un sitio incaico, una muestra más de que fueron derrotados, pues entonces tenemos que tener en cuenta el trato que se le da a los vencidos. Los incas tenían muchas costumbres. Por ejemplo, hacían tambores con las pieles de los vencidos, pisoteaban los cadáveres de los vencidos. También tenían costumbres en las que, bueno, o sea, se alían con ellos y te rodeaban de regalos. Habían curacas que habían aceptado de buena gana el gobierno incaico y les llegaron una gran cantidad de regalos. Pero este caso es el contrario, en el que te opones y te enfrentas a una fuerza militar superior, porque tampoco es que todos lucharan en igualdad de condiciones. La tecnología bélica va avanzando y quien tenga un mayor avance es el que va a terminar ganando la guerra. Los incas tenían mejor tecnología bélica. La versatilidad de los incas hizo que incluso pudieran competir contra España, porque con el tiempo los incas llegaron a formar divisiones de arcabuceros y caballeros y demás. En realidad perdieron la guerra más que todo porque el resto del imperio se unió a los españoles, porque pues no les caían bastante bien después de haber sido subyugados violentamente. Y con todo esto, me parece que no es necesario decir cuál hubiera sido un posible destino de esta mujer, porque estuvo en el bando perdedor, tenemos un enemigo que no trata muy bien a los vencidos, la vencida fue ella, y pues está de más decir de que su final no habría sido de los más agradables, por decirlo de algún modo, aunque no hay un registro estricto de cuál fue su final realmente, pero con todo lo que mencioné, pues digamos que es muy probable que no haya tenido un final muy agradable, que digamos. Eso sería todo. Bien, Cristian, la verdad que sí, conocer esta historia es muy interesante. Bueno, y como última pregunta, me ponen acá, ¿qué significaban las huacas para ellos y cómo hacían las huacas para elegir a la persona que lo iba a gobernar? Bueno, la huaca en sí es algo sagrado. Huaca, hay diversas acepciones. El Inca Garcilaso recoge 9 acepciones de huaca, 9 significados. Incluso hay un significado en el que cuando dices huaca quiere decir llorar. O sea, huaca significaba desde sagrado hasta llorar. Una huaca podría ser incluso algo en la naturaleza que por sus características específicas resalta sobre los demás. Por ejemplo, encuentras una piedra que es un poquito más bonita que las demás, podría ser considerada una huaca. Huaca también podría ser algo sagrado, una deidad. Los dioses son huacas. Una momia es una huaca. Sería como cuando actualmente nosotros sacralizamos todo, llegamos al punto de que tienes una estampita que es de un familiar querido. Tú no vas a cambiar eso, o sea, si te dan dinero no vas a vender esa estampita. Es una foto, es lo que sea. Tiene un valor agregado, un valor más sentimental. Ya tú lo has sacralizado. Por nuestra cosmovisión no podemos decir que es sagrado propiamente dicho, pero mucha gente igual dice que sus padres son sagrados. No, mi mamá es sagrada, no, mi papá es sagrado. No, con mis hermanos no te metas. Esas sacralizaciones en las sociedades más politeístas derivan en deidades.
En nuestro caso tendríamos pues a las sociedades como Chancay. Para ellos las huacas pues eran casi todo y eran muy importantes en su vida. Por ejemplo, una conopa, que es una representación de estos como animalitos que son de cerámica, que se utilizan para la fertilidad, también puede ser considerado huaca porque también representa algo. Ahora bien, estas conopas, por ejemplo, en la extirpación de idolatría, encontraron en la primera que vinieron cerca de 20 hechiceros, 20 conopas y registran propiamente 36 huacas. ¿Qué quiere decir? Que encontraron 36 adoratorios, lugares sagrados, ídolos, etcétera. Estos eran los que llamaban a las poblaciones. La gente en sí no registra por qué los llamaban. Es algo así como cuando, no sé, un sacerdote dice que escuchó el llamado de Dios y por eso entró al seminario. Algo así era para ellos. No entendían los motivos, pero llegaba un punto en el que por uno u otro motivo, a una u otra persona, sea del estrato que sea, terminaba siendo llamado. Entonces, las huacas no es que escogían a alguien en base a ciertos criterios, es que no se sabe por qué. Si aún mantuviéramos esta tradición religiosa, podríamos decir que no se sabe cómo, cuándo ni por qué, pero se sabe de que si es que te llama una huaca, tú debes acudir, porque para ellos, pues, las huacas eran las que regían su vida y, aunque no supieran los motivos, eran quienes al regir su destino podían decidir si te consagraban a su servicio o no, o si tú seguías vivo o no. Por eso es que en uno de los vídeos se menciona lo del curaca, o sea, si es que llamaban a un curaca o un principal, él tenía que hacer sacrificios y ciertos protocolos, porque la huaca se lo quiere llevar. Entonces, lo mejor es saciar la sed de la huaca, saciar sus ansias, y de este modo no te lleva. Entonces, las huacas eran las que regían toda su vida, todo su destino, y podían decidir si te llevaban en base a sus propios criterios que pues la persona del común no conocía, y al no conocerlo pues no lo registró en las crónicas ni en las extirpaciones de idolatrías. Bueno, básicamente eso sería mi respuesta. Gracias, Cristian Manrique, gracias. Pues ahora venimos, bueno, y por todo ese aporte, ¿no? Todo ese conocimiento que nos estás brindando. Ahora continuamos para el licenciado en turismo Miguel Ángel Silva. Una pregunta. Dice, ¿las lomas de la Chay pertenecen a Huacho? Ya, ahora sí. En realidad las lomas de la Chay tiene un poco más de 5.000 hectáreas y corresponden a la provincia de Huaura y provincia de Huaral. En el caso de la provincia de Huaura, corresponden a los distritos tanto de Huacho como Sayán, ¿no? Muchas personas tal vez desconocen que pertenezca a Sayán, pero existe la comunidad campesina de Huacho y la comunidad campesina de Sayán que tienen dentro de su territorio extensiones y forman parte de las lomas. En el caso de la provincia de Huaral, ¿no? Existe la comunidad campesina de Aucayam. Entonces, pertenece a ambos, ¿no? Tanto Huaral como Huaura con sus respectivos distritos, como los he mencionado. Bien, ahora viene otra pregunta más. Dice, los centros arqueológicos mencionados en la exposición, ¿todos están protegidos por el Ministerio de Cultura? Sí, sí se encuentran registrados. Me estaba olvidando. La doctora Cárdenas hace un inventario, ¿no? Un registro arqueológico hacia el año 75-76, ¿no? Con el proyecto Volkswagen y cataloga diferentes sitios arqueológicos. El proyecto Norte Chico, me parece hacia el año 2005, logra registrar algo de 555 sitios arqueológicos, pero los que he presentado sí están debidamente registrados, ¿no? Como sitios arqueológicos dentro de lo que es el Ministerio de Cultura. Lógicamente que nos falta registrar algunos, especialmente en la parte de la sierra, ¿no? En una de las visitas, justamente el día miércoles, el alcalde de Pacho, que es un distrito de la provincia de Huaura, nos indicaba algunos sitios arqueológicos que lógicamente no están tan cercanos a la población de Pacho,
pero que justamente falta registrar. Y no solamente hablamos de construcciones, ¿no? Recuerden que un sitio arqueológico no solamente es una construcción, también es un basural arqueológico, también es un cementerio, pero en algunos casos pues, los podemos encontrar juntos, podemos encontrar un poco dispersos, pero el tema de las pinturas rupestres también hay pinturas rupestres que faltan registrar. Ya me han mencionado dos sitios, ¿no? Esperemos que se logre hacer. Y la importancia del arqueólogo para poder hacer trabajos, ¿no? En nuestra zona, ¿no? No tenemos una escuela de arqueología dentro de la universidad estatal y es necesario que siendo una provincia con tanta historia y especialmente con arqueología, necesitamos que se formen también profesionales en nuestra zona. Sí, justamente la siguiente pregunta era básicamente eso, ¿no? ¿Qué se debe hacer para que nuestros centros arqueológicos estén cuidados, investigados y protegidos? Justamente. Ya, sí, es muy interesante. Les comento esto porque las visitas en un principio las pude realizar solo, ¿no? Con ubicación. Estoy hablando aproximadamente el año 1999 que comienzan a hacer las visitas por nuestra zona. Visitas y posteriormente ya las hice con algunos estudiantes, ¿no? Tanto de universidad como de instituto. Pero hay un dicho que no se ama lo que no se conoce. Entonces, si no conocemos primero nuestra zona, no podemos valorarla, no la podemos proteger. Entonces, ¿qué tan importante es que los jóvenes conozcan sus zonas arqueológicas y las protejan, justamente, ¿no? Porque de eso se trata, de proteger nuestro legado histórico, algo que nos va a dar una identidad muy marcada, que es lo que tal vez nos falta, y que nos indique a futuro estudio por parte de arqueólogos, también de historiadores, con el fin de que podamos construir nuestra historia. Ese es el objetivo, visitar algunos sitios arqueológicos y, bueno, gustoso en algún momento tal vez de armar un grupo con ustedes y poder visitar alguno de ellos. La verdad, gracias a los dos ponentes el día de hoy. La verdad que es un aporte cultural para las nuevas generaciones, ¿no? Y básicamente para Huaura. Y bueno, y queda también eso como aporte cultural para el Perú, ¿no? Y dar a conocer al mundo lo que tenemos como riqueza cultural. Bueno, sí, entonces el proyecto Guillarraimi, Fiesta a la Luna y la fecundidad y el intercambio de semillas de Huaura, viene pues realizando el Centro Cultural Guillarraimi viene realizando estos proyectos, ¿no? Como que es el proyecto Guillarraimi. Entonces, bueno, ahora tengo que agradecer a la institución educativa 2335, la señora del Carmen, y a la Municipalidad Distrital de Huaura por por apoyar y también poder darnos estos espacios, ¿no? Para poder difundir parte de la cultura de Huaura. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño fragmento de la puesta de escena de Guillarraimi. Bien, entonces, a ver, en la producción, un pequeño fragmento de la escena Guillarraimi. Vamos a ver a estudio.
Vilca Huaura, Yacaray, Chacra Socorro y las ciudades ancestrales de esta tierra. A los dioses de esta tierra, Quillamama, Taita Inti, Pachamama, Mama Cocha. A los hombres de esta tierra que nacen como maíz desgranados a poblar el mundo desde las mismas semillas. Apu Centinela, Apu Huanco, Apu San Cristóbal, Apu Alconcillo, ay mi carpa, Mamacha Yahuicha, Yasquiribu, Uncupacha, Caipacha, Hanampacha, flor de la alegría. De los 1000 colores. Cuando seamos parte nuevamente del puca rojo, del jiyu amarillo, del yurak blanco, del llana negro, seremos parte nuevamente de la unidad sagrada. Mamaquilla, Pachamama, Mama Cocha. Recibe estas ofrendas, fruto de tus tierras fértiles.
Bien, ya estamos culminando con la conferencia virtual Rol de la mujer en la sociedad pre-inca en el señorío de Guaura. Queremos agradecer al arqueólogo Cristian Alberto Manrique Lázaro y al licenciado en turismo Miguel Ángel Silva Esquén. Gracias por sus aportes en esa conferencia virtual. También agradecer al Centro Cultural Illari Producciones por el gran aporte cultural de investigación también que vienen realizando, que están a cargo de la licenciada Silvia Rosa Huerta Chávez, que es la directora general, la licenciada Carla Rubí Sáenz Huerta, la directora artística, licenciada Silvia Gabriela Sáenz Huerta, directora artística, y licenciado Saúl Osorno García, el coordinador general. Y agradecer también a todo el público que nos ha venido siguiendo en esta transmisión virtual. Y también ya con el Centro Cultural Illari se ponen en contacto para lo de la certificación. Y bueno, y agradecer también a la Municipalidad de Guaura por el trabajo que viene realizando en bien de la cultura. Bueno, esto es todo por hoy en esta conferencia virtual y un agradecimiento enormemente y un abrazo también para ustedes cultural y virtual. Gracias y nos estamos viendo hasta otra nueva oportunidad. Gracias, muy amables. Con esto terminamos. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme.